Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 20 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema respuesta en frecuencia de etapas, emisor común y surtidor común. Comencemos. Vimos anteriormente que la ganancia de un amplificador puede caer a bajas frecuencias, adicionalmente de altas frecuencias debido a ciertos capacitores que aparecen en el camino de la señal. Entonces, bueno, con el análisis que vamos a hacer de estas dos etapas que se parecen mucho, vamos a hacer, bueno, aparente justamente este efecto. Entonces, hagamos primeramente un análisis de baja frecuencia. Consideremos la etapa general de surtidor común. Ok, entonces consideremos la etapa general de surtidor común con su red de polarización. Veamos que aquí tenemos un divisor de tensión, tenemos adicionalmente un capacitor de entrada que aísla en DC la entrada de justamente el amplificador. Que veamos que en general a bajas frecuencias las capacitancias intrínsecas del transistor no afectan. Que esto lo habíamos visto al final de la lección pasada, que hablamos de un procedimiento de análisis. Entonces, bueno, quedamos en que estas capacitancias intrínsecas se hacen aparentes a altas frecuencias. Entonces veamos que a baja frecuencia tenemos los capacitores del circuito, nada más. Que entonces veamos la ganancia del circuito. Esta va a estar dada, bueno, va a ser Vout entre Vin en general. Esto va a ser igual a Vout entre Vx por Vx entre Vin. Que yo creo que esto ya lo habíamos hecho la vez pasada. Estamos, bueno, partiendo la ganancia en estas dos expresiones. Que veamos que esta es la que podemos tener, bueno, un nombre para cada una en general. O bien, ¿a qué equivale esta expresión de Vout entre Vx, que es lo mismo que la tensión, bueno, en la compuerta? Vean que esta es la ganancia AV del núcleo de surtidor común. Y esta otra que tenemos por acá va a ser la ganancia de tensión en la entrada, que ya este análisis lo habíamos hecho anteriormente. Sabemos que Vout entre Vx va a ser igual a menos RD entre RS más 1 entre GM. Y habíamos obtenido que Vx entre Vin iba a ser igual al divisor de tensión que se generaba con la impedancia de entrada y el capacitor. Que en este caso esta va a estar dada por, vamos a tener el paralelo de R1 con R2 abajo, más 1 entre Sin por S. Ven que esa es la impedancia del capacitor. Y arriba, bueno, vamos a tener el divisor o bien el paralelo de R1 con R2, que recordemos que si desconectamos, esto, pues nos va a quedar R1 y R2, ambas a tierra conectadas al nodo de la compuerta. Entonces quedan ahí en paralelo. Que de esta manera, entonces, esto va a ser igual a, vean que si, bueno, sacamos Sin por S, factor común, nos va a quedar abajo R1 paralelo con R2, Sin por S, más 1.
Y arriba nos va a quedar R1 en paralelo con R2 Sein por S. Que de esta manera podemos ver que la ganancia de tensión, que va a ser V out entre V in, va a ser la multiplicación de estas dos expresiones. Entonces vamos a tener por un lado menos RD entre RS más 1 entre GM. Y vamos a tener esta otra expresión que voy a copiar. Entonces nos queda la ganancia de tensión de esta manera. Que nuevamente que hicimos acá, recordemos que habíamos hecho un análisis del núcleo inicialmente, pero cuando le agregamos la polarización, eso nos agrega una red en la entrada y bueno, justamente nos parte la ganancia en dos componentes, la ganancia del núcleo y la ganancia dada por la entrada que va a estar pues dada, bueno, por un divisor de tensión que se hace con la impedancia de entrada, bueno, esta es de la compuerta, con el capacitor. Entonces, ¿qué polos o qué ceros observan en esta expresión? Veamos que este representa un cero en el origen. Vean que está multiplicado por S. Y justamente este representa un polo en W sub P igual a Sin por el paralelo de R1 con R2 a la menos 1. Ahí vamos a tener el polo, que veamos que el cero aparece justamente por esta red de entrada, con el capacitor de entrada y los resistores de polarización. Entonces vemos que esta red posee, bueno, una atenuación a baja frecuencia dada por este cero en el origen, por lo que la frecuencia baja de corte debe seleccionarse igual o menor a la frecuencia más baja de la tensión de entrada. Por ejemplo, 20 Hz si estamos trabajando con audio de alta fidelidad. Entonces podemos llegar a una expresión de la frecuencia, bueno, mínima, que justamente va a tener que ver con esto. Esta va a estar dada por esta inecuación. Vamos a tener 2pi abajo, que multiplica justamente estos valores de acá. R1 en paralelo con R2 por el capacitor de entrada, que es esto a la menos 1. Este valor tiene que ser menor a la frecuencia de la señal mínima. Entonces con esto vean que tenemos un criterio de diseño justamente para tal vez, bueno, el capacitor de entrada, que vamos a dimensionar. Pongamos aquí una nota, que con esto se puede dimensionar Sein, sabiendo cuál es la frecuencia y bueno, sabiendo cuáles son las resistencias que nos van a dar la polarización que deseamos. Que veamos que podemos hacer una gráfica rápidamente de ese comportamiento que vemos por acá. Que veamos que vamos a tener un cero en el origen, que ese podemos ponerlo por acá. Y vamos a tener un polo, que más adelante pongámoslo por acá. Entonces, bueno, aquí podemos referenciar hacia qué valor de frecuencia, que este valor de este polo dijimos que estaba dado por Sein por el paralelo de R1 con R2 a la menos 1. Entonces vamos a tener ese comportamiento en frecuencia.
Y esa ganancia que vamos a tener acá va a ser RD entre RS más 1 entre GM, que ese va a ser el comportamiento. Tenemos un 0 en el origen, el cual nos da una pendiente de 20 decibeles por década, hasta que nos encontremos con este polo donde se va a aplanar la respuesta. Entonces vemos cómo esta topología, bueno, debido a ese capacitor de entrada nos agrega justamente una pérdida, bueno, a baja frecuencia. Entonces, justamente lo que les dije con esa ecuación por acá es que queremos diseñar ese capacitor de tal manera que nuestro ancho de banda de la señal esté a partir de este punto. Justamente, y no tengamos ninguna frecuencia de interés antes de este punto porque va a ser atenuada. Veamos esta otra topología. ¿Qué tiene de distinto? Veamos que tenemos este capacitor de bypass conectado a la resistencia de surtidor. Entonces, cuando es necesaria mayor ganancia de media banda, y habíamos dicho que media banda era justamente el punto donde tenemos frecuencias de interés en la señal. Esto que va a estar por acá es lo que le vamos a llamar la media banda para este caso. Entonces, cuando necesitamos mayor ganancia de media banda, se coloca un capacitor de, bueno, en inglés es bypass. Este va a estar en paralelo con la resistencia de surtidor RS. Y ese capacitor nos remueve el efecto de la degeneración en las frecuencias de media banda. Que recordemos que la resistencia de degeneración nos reducía la ganancia, pero nos daba un poco más de estabilidad, pero justamente esta configuración tiene un poco de ambas con este capacitor. Vean que vamos a tener las ventajas de la resistencia en degeneración para la polarización, que recuerden que si hacemos un análisis en CD, ese capacitor se abre, entonces aquí vamos a tener la resistencia de surtidor, pero para mayores frecuencias, ese capacitor se va a empezar a convertir en un corto. Entonces justamente me va a hacer un bypass de esta resistencia para el análisis de pequeña señal o el análisis AC. Entonces, vean que, bueno, la resistencia de generación existe para la polarización, pero no existe para la amplificación. Que entonces con esto, RS aparece en paralelo con esta impedancia 1 entre C sub B por S, donde C sub B, bueno, es el capacitor de bypass. Que podemos hacer, bueno, nuevamente el análisis de ganancia, que teniendo, bueno, V out entre Vx, en este caso, este nos va a cambiar un poco. Nos va a aparecer RS en paralelo con 1 entre C sub B por S más 1 entre GM. Y arriba vamos a tener menos RD, que veamos que es la misma expresión que habíamos visto aquí arriba, solamente que en paralelo con RS nos aparece ese capacitor. Que esto nos va a dar entonces RS por CB por S más GM RS más 1. Y arriba nos va a quedar menos GM RD por RS más, no, RS CB por S más 1. Nos va a quedar esto. Que aquí podemos sacar algunas cosas a factor común.
podemos tener menos GM de RD afuera. Esto va a estar dividido entre 1 más GM por RS. Y por acá vamos a tener multiplicado CB por RS entre 1 más GM RS. Esto multiplicado por S más 1. Y arriba vamos a tener CB RS por S más 1. Que de aquí podemos identificar algunos elementos. Veamos que la ganancia en DC va a estar dada por menos GM RD entre 1 más GM RS, que es este componente que tenemos por acá. Vamos a tener un 0 que va a estar dado por este componente. Entonces vamos a tener omega Z de 0 que va a ser justamente 1 entre CB por RS. Y vamos a tener por acá una frecuencia para un polo. Esta va a estar dada por el inverso de este valor, que justamente es 1 más GM RS entre CB por RS. Entonces veamos cómo nos aparece, justamente un 0 debido a esa resistencia de generación. Que adicionalmente el capacitor de acople no afecta la expresión de la entrada, entonces vamos a tener que Vx entre Vin va a ser igual a 1 más el paralelo de R1 con R2 por C sub in por S. Y arriba vamos a tener paralelo y vamos a tener este valor. Que de esta manera ya podemos, podemos juntar todos estos términos y llegar a un término final, que esta ganancia de tensión para esta en particular, que hagamos aquí una copia. Y vamos a tener este término multiplicado por este término. Y va a estar multiplicado por este otro término. Que con eso nos queda la ganancia de tensión para esta topología que incluye el capacitor de bypass, que para esta otra no teníamos el capacitor de bypass. Entonces podemos comparar estas dos expresiones que acabamos de obtener. Que veamos que en la de abajo tenemos esta misma expresión menos GMRD entre 1 más GM por RS. Aquí lo tenemos expresado diferente, pero es lo mismo. Vamos a tener este 0, esta expresión que va a dar el 0 en el origen y el polo en este valor. Y adicionalmente, lo que nos causó este capacitor va a ser este término que está acá. Pongámoslo aquí en verde. Esto va a estar dado por C sub B, por el capacitor de bypass. Ok, entonces ahora podemos hacer, graficar ambas respuestas para compararlas. Ok, esto que vamos a tener aquí abajo va a ser respuesta en frecuencia de etapa de surtidor común. Esto va a ser ignorando el capacitor de entrada. Y por acá vamos a tener la respuesta en frecuencia completa con el capacitor de entrada. Que entonces más o menos cómo nos va a dar esta respuesta. Aquí vamos a tener un 0 y en esta parte vamos a tener un polo.
Entonces recordemos, bueno, en este caso nos va a comenzar esta respuesta que va a ser plana hasta este cero. Cuando nos topemos con un cero, vamos a tener un crecimiento a 20 decibeles por década. Y cuando nos topemos con un polo, esa respuesta se va a aplanar, justamente, o se va a cancelar la pendiente. Podemos poner por aquí abajo, bueno, estos valores. Este va a ser 1 entre RS por CB. Y aquí vamos a tener 1 más GMRS entre RS por CB. Que no olviden etiquetar los ejes. Aquí tenemos log de omega. Esto, bueno, va a estar en radianes por segundo, puede estar en hertz también. Y por aquí vamos a tener ganancia de tensión que va a estar dada en decibeles. Igual por acá, ganancia de tensión dada en decibeles. Y logaritmo de omega en radianes por segundo. Que para este caso, al agregar el capacitor de entrada, vamos a tener, vamos a tener un cero en el origen. Luego vamos a tener un polo por acá. Otro cero por acá. Y un polo por aquí arriba. Que entonces ahora uniendo todos estos puntos. Que entonces en qué valores de frecuencia tenemos estos polos y estos ceros. Que en este punto tenemos igual 1 entre RS por CB y el otro valor 1 más GM-RS entre RS por CB. Vean que nos aparece este polo que va a estar más abajo, va a estar dado por 1 entre justamente Cin por el paralelo de R1 con R2. Que veamos que más o menos lo que tenemos por acá se parece, bueno, a esta respuesta. La única diferencia es que nos va a aparecer justamente este cero en el origen y un polo en este valor. Vean que justamente están dados por este término. Esto va a ser un cero en el origen y este va a ser este polo que estamos, bueno, tomando en cuenta por acá. Entonces, bueno, hagamos un análisis de esta gráfica que está por acá. Y pongámosle, etiquetémosla para hablar de cada una de estas secciones de la respuesta. Que en el punto 1 o en la parte 1 de la respuesta, veamos que tenemos aquí ganancia constante. Ya que no hay ni cero ni polo en el origen. El cero que aparece en justamente RSCB a la menos 1 hace que la pendiente sea 20 decibeles por década a partir de ese punto. Que la región 2, donde vamos a tener justamente, este levantamiento en la respuesta, ¿a qué va a corresponder? Vean que aquí esta es la región donde el capacitor C sub B se está convirtiendo en un cortocircuito. Que recordemos que conforme avanzamos la frecuencia, ese capacitor C sub B se va a convertir en un cortocircuito poco a poco. Que con esto, en WZ, omega Z, el que C sub B es un abierto. Y en omega P, C sub B es un cortocircuito.
que es justamente este punto que está acá, o sea, en el polo. En el polo ya ese capacitor se va a convertir en un cortocircuito y vamos a tener una ganancia constante que nos va a dar a la región número 3. Ven que aquí se pierde la degeneración, con lo que la ganancia es menos Gm por Rd. Que vean que entonces la frecuencia del polo debe escogerse por debajo de la menor frecuencia de interés de la señal. Que nuevamente vean que está a ser bueno, a partir de acá es donde vamos a considerar la media banda. Entonces, bueno, fácilmente la frecuencia mínima, bueno, tiene que comenzar un poco más, bueno, podría comenzar justamente en el borde, pero bueno, puede quedar muy ajustado, pero que bueno, en general esto tiene que ir de aquí a la derecha, que podemos, no sé, se puede ser conservador, moverlo ahí un poco, pero bueno, ese es el límite, ese va a ser el criterio. Que todo este análisis que acabamos de hacer puede ser aplicado de la misma manera a una tapa de emisor común para transistor BJT. Ambas topologías van a mostrar una caída o un roll-off en inglés de baja frecuencia debido al capacitor de acople en la entrada. Entonces, bueno, ese es el análisis, bueno, justamente a baja frecuencia que les había mencionado, bueno, la vez pasada, una metodología para analizar los circuitos. Comenzamos con frecuencia baja y habiendo terminado, que bueno, ya fue el caso, podemos pasarnos al análisis en respuesta de alta frecuencia. Que para ese punto vamos a asumir que todos los capacitores externos son un cortocircuito, que ya estamos operando a alta frecuencia, entonces bueno, ya todos los capacitores se cortocircuitan y solo permanecen las capacitancias intrínsecas del transistor, que entonces podemos realizar una aproximación de Miller para ganar un poco de intuición en cuanto al análisis. Entonces, comencemos para una etapa, bueno, utilicemos el MOSFET. En este punto, bueno, el Razavi tiene un análisis para una topología distinta que no contiene esta polarización de divisor de tensión, pero les había mencionado que esta es la más utilizada. Entonces, bueno, vamos a desarrollarlo un poquito acá para que vean igual el procedimiento matemático tomando en cuenta, bueno, diferentes tipos de polarización. Y al final, bueno, vamos a llegar a lo que el Razavi indica, bueno, con una tabla ahí, para algo ya tal vez un poco más general, donde podemos considerar una resistencia de Thevenin. Entonces, ese va a ser el caso más general. Pero bueno, comencemos para un caso particular para ganar un poco esta habilidad de análisis. Que vean que si tenemos esta etapa por acá, esto es, bueno, surtidor común, no hay resistencia de generación para este caso. Tenemos un divisor de tensión y bueno, vean que ya el capacitor de entrada ya desapareció. Bueno, justamente también podía haber degeneración, pero el capacitor cortocircuitó esa resistencia. Entonces podemos sustituir este modelo haciendo bueno, el análisis a alta frecuencia, donde aparecen las capacitancias. Les había mencionado también en el procedimiento que era útil dibujar las capacitancias en este circuito antes de pasarnos al modelo de pequeña señal. Entonces veamos que aquí aparece R1 en paralelo con R2. Aquí vamos a tener la fuente de entrada Vin. Vamos a tener estas capacitancias intrínsecas del transistor MOSFET. Veamos que son 4. En particular esta, la capacitancia del surtidor al bulk, vean que está cortocircuitada, o sea, en ambas terminales está en tierra. Entonces vean que esta desaparece, o sea, se cortocircuita también.
Entonces, habiendo puesto las capacitancias en este modelo, ya podemos pasarnos al modelo de pequeña señal que tenemos acá. Que vean que, bueno, en negro está marcado lo que tendríamos normalmente y en azul vamos a tener las capacitancias intrínsecas. Que recordemos las terminales y bueno, que vamos a tener una capacitancia de compuerta a drenador que va a estar dada por esta que está acá. Vamos a tener una capacitancia de compuerta a surtidor y vamos a tener una capacitancia de drenador al bulk, que es la que está por acá. Entonces, recordemos que iba a ser necesario por el teorema de Miller descomponer, pongámoslo acá, descomponer por teorema de Miller. Esa capacitancia que está, bueno, entre dos puntos y no de algún nodo a tierra. Vean que las que están conectadas de algún nodo a tierra, no hay que hacerle nada, pero a esta que está casi a ver que descomponerla. Que entonces podemos decir que la capacitancia gate a drenador 1, que bueno, pongamos aquí, ese va a ser el punto 1 y ese va a ser el punto 2. O sea, esto nos va a generar una capacitancia que va a ir, de aquí a tierra. Y bueno, por acá vamos a tener también otra conectada a tierra, que a esta le vamos a poner CGD1 y a esta le vamos a poner CGD2. Entonces, CGD1 va a estar dado por, de acuerdo al teorema de Miller, por la capacitancia en cuestión, que va a ser la capacitancia de gate a drenador, CGD, multiplicado por 1 menos la ganancia que hay del punto 2 al punto 1. Y la capacitancia CG2, la que va a estar del otro lado, va a estar dada por la capacitancia en cuestión CGD por 1 menos 1 entre la ganancia que hay del punto 2 al punto 1. Que recordemos, ya habíamos obtenido esto anteriormente, la ganancia A21 va a estar dada por menos GMRD. Entonces con esto podemos tener que CGD1 va a ser igual a CGD por 1 más GMRD. Que vean cómo esta capacitancia es multiplicada justamente por GMRD aproximadamente. Usualmente GMRD es mayor que 1. Y por aquí vamos a tener que CGD2 va a ser igual a CGD por 1 más 1 entre GMRD. Usualmente a esa capacitancia de la salida va a quedar más o menos igual, ya que, pongamos acá, usualmente GMRD va a ser mayor a 1. Con esto tenemos que CGD2 va a ser aproximadamente CGD, y para este caso en particular. Que ahora vean que podemos simplificar el circuito. Aquí, bueno, eliminamos esta CGD y la intercambiamos por una capacitancia de este nodo a tierra. Vean que va a estar en paralelo con CGS y esta otra capacitancia va a estar, bueno, conectada a este nodo a tierra que va a estar en paralelo con CDB. Entonces, bueno, ahora podemos simplificar el diagrama de esta manera, donde nos va a quedar que la capacitancia, bueno, pongámosle CI, va a ser CGS, la capacitancia de compuerta a surtidor, más la multiplicación de CGD por el efecto Miller, que va a ser 1 más GMRD. Y vamos a tener que la capacitancia de salida va a ser la capacitancia que tenemos por este lado, que iba de drain a bulk, más la multiplicación de Miller de CGD por 1 más, pongámoslo aquí, GMRD a la menos 1. Que ya tenemos estos dos valores de capacitancia para este circuito en particular. Y justamente estas capacitancias nos generan polos. Entonces vamos a tener un polo de entrada que va a estar dado por
el inverso de R1 paralelo con R2 multiplicado por justamente este valor CI. Todo esto, bueno, la menos 1. Y vamos a tener un polo de salida que va a estar dado por RD multiplicado por CO, que todo a la menos 1. Entonces veamos cómo las diferentes capacitancias del transistor a alta frecuencia nos agregan dos polos adicionales. Y vean que estos polos son de alta frecuencia. Ok, podemos repetir el ejercicio con el transistor bipolar. Nuevamente vamos a tener una polarización por divisor de tensión. Aquí nos desaparecen estas capacitancias. Bueno, la capacitancia de entrada, esa que va a estar por acá y esa que va a estar por acá. Vean que se van a hacer cortocircuitos. Para el transistor BJT en particular vamos a tener 3 capacitancias, a diferencia del MOSFET que tenemos 4. Aquí tenemos CP, CMU y CCS. Nuevamente hacemos un paso intermedio donde conectamos las capacitancias en el circuito y después de eso podemos pasarnos al modelo de pequeña señal. Que recordemos en este caso que A21 iba a estar dado por menos GM por RC, la resistencia de colector. Que a diferencia del modelo anterior, bueno, del MOSFET, veamos que aquí aparece un RP. Va a estar ese es el colector. No, mentira, esta es la base. Este va a ser el emisor y este va a ser el colector. Entonces vean que vamos a tener una resistencia RP de base a emisor. Esta nos va a aparecer en paralelo con el ya de por sí paralelo de R1 con R2. Tenemos CMU por este lado, CCS por este lado de la salida y nuevamente CP va a ser un capacitor que vamos a tener que simplificar por el teorema de Miller. Entonces, bueno, nuevamente podemos sacar por acá un capacitor de este punto a tierra que le vamos a llamar CMU1 y por aquí podemos sacar un capacitor de este nodo a tierra que le vamos a poner CP2 y por aquí se me fue, por aquí es CP1. Entonces, bueno, aplicando el mismo razonamiento anterior, tenemos que esto es al revés, más bien. Está bien por acá. Que este que está por acá, este es CP y este que está acá es CMU. Entonces este sí va a ser CMU1 y este sí va a ser CMU2. Ahora sí. Entonces CMU1 va a estar dado por CMU multiplicado por 1 menos AV, que esta ganancia, bueno, hemos dicho, era menos GMRC. Entonces CMU1 va a ser igual a CMU por 1 más GMRC por este lado. Y vamos a tener que CMU2 va a ser igual a CMU por 1 menos 1 entre AV. Nos va a quedar que CMU2 va a ser igual a CMU por 1 más GMRC a la menos 1. Que ya tenemos estos dos capacitores dados por el teorema de Miller. Con esto podemos redibujar el circuito de la misma manera, donde vamos a tener un capacitor de entrada, un capacitor de salida. Ese capacitor de entrada va a ser el paralelo de los dos capacitores de la izquierda, que van a ser en este caso CP más CMU por 1 más GM RC. Y a la salida vamos a tener que CO va a ser el capacitor CCS más CMU por 1 más GM RC a la menos 1. Que ya tenemos adicionalmente, bueno, los capacitores de entrada y de salida.
y teniendo las resistencias de entrada y de salida también. Ya con esto podemos tener o podemos decir cuál va a ser el polo de entrada, que es en este caso. Y a diferencia del MOSFET, vean que nos va a aparecer RP en paralelo con R1 en paralelo con R2. Esto multiplicado por el capacitor de entrada a la -1 y vamos a tener un polo de salida que va a estar dado igual, bueno, por RC multiplicado por el capacitor de salida, que en ese sentido las salidas se parecen, van a tener, bueno, en este caso tenemos resistencia de colector, en el otro teníamos resistencia de drenador, que hagamos una comparación. Que nuevamente por este lado adicionalmente vamos a tener el RP, que no aparecía en el MOSFET. El capacitor de entrada va a estar dado, bueno, de una manera parecida. El equivalente de CPI va a ser la capacitancia con puerta surtidor. CPI es una capacitancia que va de la base al emisor. Y vamos a tener, bueno, CMU, que la comparamos con la capacitancia de compuerta drenador. Esa comparación que hago es únicamente en la posición en la que está con respecto al transistor. Y por ese otro lado igual vamos a tener la capacitancia del drain al bulk y la capacitancia del gate al drenador, que es el equivalente, bueno, en posición al BJT-CMU, multiplicado, bueno, por este valor. Y aquí nuevamente la diferencia va a ser RC para el BJT y RD para el MOSFET, pero bueno, son resistencias al fin y al cabo. Y bueno, vamos a tener ambos valores de los polos dados por esta expresión y como les dije aquí, bueno, el RP va a ser el elemento adicional que vamos a tener para el BJT. Que vean que con eso entonces es posible graficar la respuesta completa después de haber obtenido los dos polos de alta frecuencia para la etapa de surtidor común. Entonces, bueno, ¿cómo nos va a quedar este dibujo? Devolvámonos al dibujo anterior. Que vean que esto lo hicimos para baja frecuencia, pero vamos a tener polos de alta frecuencia. Entonces, ¿qué pasa si aquí venimos planos y de repente nos encontramos con dos polos? Vean que la respuesta va a empezar a decaer a 20 decibeles para el primer polo y después del segundo va a caer a 40. Entonces ya con eso, bueno, vamos a tener como una respuesta pasobanda, por decirlo así. O sea, solamente vamos a tener ganancia en una banda particular. Entonces, bueno, apuntemos cuáles son esos valores importantes. Que por acá vamos a tener el capacitor de entrada por el paralelo de R1 con R2 a la -1. Vamos a tener el capacitor de bypass con la resistencia de surtidor. Vamos a tener 1 más GM por RS entre RS por C sub B. Luego por acá vamos a tener el polo dado por los capacitores de entrada y bueno, más adelante vamos a tener el polo dado por los capacitores de salida que acabamos de encontrar. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esta respuesta? Que hay más o menos estas líneas punteadas, bueno, no me quedan tan rectas como esperaría. Entonces, bueno, ¿cómo nos va a quedar esto por acá entonces? Que pongamos esta respuesta, a ver en qué color la ponemos, pongámosla en azul y un poco más grueso. Que luego vamos a tener una respuesta plana hasta este punto. Que esta más bien pongámosla por acá más bien. Que este análisis no está en el Rasabi. Eso es algo que estamos aquí haciendo bueno, un poco adicional a ese análisis. Pero igual les va a complementar lo que aparece en el libro. Igual les recomiendo que lo lean. Ok, bueno, más o menos nos va a quedar así la respuesta.
Ahora marquemos, bueno, los polos y ceros. Aquí, bueno, comenzamos con un cero en el origen. Vamos a tener un crecimiento de 20 decibeles por década hasta encontrarnos con el primer polo, que va a estar dado por el capacitor de entrada y la resistencia 1 en paralelo con R2. Aquí vamos a tener una ganancia plana hasta que nos encontramos otro cero, donde vamos a tener una pendiente de 20 decibeles por década hasta que nos encontramos este polo. Vean que todo esto es de baja frecuencia. Aquí nos vamos a encontrar este otro polo por acá y este otro polo por acá. Entonces, bueno, podemos marcar aquí a qué se debe cada uno de estos polos. Vean que este se debe al capacitor de entrada. Estos dos se deben al capacitor de bypass. Este se debe a la capacitancia de entrada, bueno, de las capacitancias intrínsecas del transistor. Y esta va a ser debido a las capacitancias de salida intrínsecas. Entonces, bueno, adicionalmente, vean que aquí tenemos baja frecuencia y aquí tenemos alta frecuencia. Y podemos ver que, bueno, esto que va a estar acá va a ser el ancho de banda útil del amplificador. Justamente tenemos que diseñar el ancho de banda para que esté entre estas dos frecuencias, justamente. Ya fuera de ellas vamos a tener caimientos. Y recuerden, bueno, para todos estos casos, esto va a ser menos 20 decibeles por década. Este va a ser menos 40. Que bueno, sé que aquí las pendientes no están como muy iguales, pero bueno, esto es un dibujo aproximado. Aquí tenemos igual 20 decibeles por década y aquí también tenemos 20 decibeles por década. Entonces ya con esto, bueno, tenemos la respuesta en frecuencia total de la tapa de surtidor común, debido a los polos de baja frecuencia y los de alta frecuencia. En general, bueno, la respuesta en frecuencia de la tapa de emisor común tiene la misma forma, que recordemos que tenemos, bueno, Cin y Cout, que bueno, va a tener una expresión diferente, pero existen de la misma manera. Y la gráfica va a ser más o menos la misma, solamente cambiando los valores propios del transistor BJT. Este cuadro o figura con tabla se lo van a encontrar en el Razavi. Aquí, bueno, yo cambié Rgen por RS. Recuerden que bueno, RS puede hacer referencia a source, pero bueno, esto en inglés es raro porque puede ser fuente o puede ser surtidor. Entonces, bueno, yo por eso es que uso Rgen para la resistencia de generador, que el Razavi le pone RS, pero yo prefiero dejar RS para la resistencia de surtidor. Entonces, vean que en general, bueno, en ese análisis que hace el Razavi sí incluyen una resistencia de generador, pero eso se puede simplemente agregar a una resistencia de Thevenin y se puede sacar, bueno, justamente una tensión de Thevenin que veamos en este caso va a ser la tensión de entrada por un divisor de tensión que se va a hacer con la resistencia de generador y la resistencia de entrada del transistor que va a ser RP. Y justamente esa resistencia Thevenin va a ser el paralelo de Rgen con RP. Que bueno, para este caso donde tenemos una resistencia de generador. Para este no tenemos un divisor de tensión de polarización. Y veamos, bueno, Cx y Cy, que yo le había puesto C1 o C2. Aquí es X y Y, es lo mismo. Están dados por estos valores que fueron los mismos que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, bueno, de esta manera, la forma más general para el polo de entrada va a ser igual a la resistencia de Thevenin, que recordemos que los polos son el inverso de la multiplicación de una resistencia por un capacitor, donde cada uno son el resistor y capacitor que hay de un nodo a tierra. Entonces vean que aquí vamos a tener la resistencia de Thevenin
vamos a tener el capacitor de entrada más 1 más GM, pongámosle aquí RL, que RL puede ser RC o RD. Eso es para BJT, que es la resistencia de colector, y RD es para MOSFET. Entonces aquí, bueno, lo estoy poniendo de la forma más general, RL, una resistencia de carga. Entonces aquí vamos a tener Cin más 1 más GM-RL por la capacitancia CXY, donde la capacitancia CXY es la que vamos a tener justamente acá. Esto va a estar dado a la -1. Y la frecuencia de salida, o bien dado por los capacitores de salida, va a estar dado por RL multiplicado por Cout más 1 más GM RL a la -1 multiplicado por el capacitor XY. Y ya tenemos estas dos respuestas generales. Que notemos acá que Cin y Cout son los capacitores, o bien son las capacitancias intrínsecas de cada transistor. Que recordemos que para cada modelo, bueno, nos quedaba naturalmente una capacitancia del nodo de entrada a tierra y del nodo de salida a tierra. Entonces esos justamente son Cin y Cout, y RL hace referencia a RC o RD, dependiendo de cuál tengamos. Y CX puede ser igual a, que para el BJT era CMU, CXY, aquí más bien. Va a ser igual a CMU para el BJT y va a ser la capacitancia de compuerta a drenador, ¿verdad? Para el MOSFET. Y con eso tenemos justamente ya todos los valores dados. Y bueno, puedo poner aquí una nota adicional. Si GM por RL es mucho mayor a 1, que es el caso normal, la capacitancia de salida es Cout más CXY. O sea, no hay amplificación de Miller justamente, porque el término que multiplica CXY se hace 1. Ok, ¿qué acabamos de hacer? Vean que acabamos de hacer un análisis por Miller, por el teorema de Miller. Lo que hicimos fue justamente descomponer ese capacitor CXY en dos capacitores que van de cada nodo a tierra. Nuevamente, recuerden que el teorema de Miller es una aproximación, pero siempre podemos utilizar el método directo, que es justamente un análisis aplicando leyes de Kirchhoff al modelo de pequeña señal. Recuerden que siempre les digo que este es el último caso, es decir, si todo lo anterior falla, podemos recurrir siempre a hacer el análisis. Que entonces veamos que, bueno, tenemos dos nodos, tenemos, que marquémoslo acá, que este es un nodo por este lado, y tenemos este otro nodo por acá. Ok, entonces ahora marquemos corrientes. Como siempre les digo a los muchachos en CA, siempre es importante a la hora de comenzar un análisis marcar direcciones de corrientes y polarizaciones. Una vez que eso esté fijo, ya podemos continuar con el análisis y ya ahí ya vamos a disminuir la probabilidad de equivocarnos, tal vez por poner mal un signo. Entonces, bueno, vean que para el nodo de salida, todas las corrientes salen, y para el nodo de entrada, esa corriente entra y las otras dos salen. Que es muy importante. Entonces veamos, analicemos en el nodo X. En el nodo X, ¿qué vamos a tener? Por un lado, esta corriente que entra, vean la dirección que estamos poniendo, o sea, significa que aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo.
Entonces vamos a tener la tensión de este nodo que va a ser Vout. Y vean que por aquí, bueno, vamos a tener Vx. Entonces, por aquí vamos a tener Vout menos Vx entre la impedancia que estemos considerando. Recuerden que esta impedancia es 1 entre CXY por S, pero al hacer 1 entre algo nos va a quedar más bien multiplicando. Entonces aquí se nos va a ir para arriba CXY por S. Entonces, bueno, esta es la corriente que pasa por este capacitor. Esto va a ser igual a las dos corrientes que salen. En este caso vamos a tener Vx entre Cin por S, que en ese caso nos va a quedar, bueno, entre 1 entre Cin por S. Entonces nos va a quedar multiplicando. Y vamos a tener por acá, vean que esta corriente que pasa por acá, vamos a tener más bien por este lado Vx y por este lado Vthevenin. Entonces vamos a tener acá la diferencia Vx menos Vthevenin entre la impedancia, bueno, en este caso es una resistencia que va a ser Rthevenin. Esta sí la ponemos abajo. Y bueno, esa va a ser la primera ecuación para el nodo X. Ahora, en el nodo Y vamos a tener que todas las corrientes van a salir. Pero en este caso, bueno, vamos a poner Vx menos Vout por CXY por S va a ser igual a GmVx, que vean que esa corriente que saca de Gm por esta tensión Vx, más, vamos a tener, bueno, Vout entre estas dos impedancias. Entonces vamos a tener Vout por 1 entre Cout por S, que nos va a quedar más bien al revés, Cout por S arriba, y nos va a quedar 1 entre RL. Nos va a quedar esto. Que vean que ese término tenía que estar del lado derecho porque todas salen, pero este nos hubiera quedado Vout menos Vx del lado derecho. Si lo pasamos al lado izquierdo, nos queda al revés, Vx menos Vout. O sacamos un 1 a factor común. Ok, si aquí despejamos Vx de nodo Y, que aquí no me voy a ir mucho en el detalle, se los dejo de tarea si quieren revisarlo, o sea, para que practiquen un poco la parte de álgebra, que en este curso se hace especialmente pesada porque tenemos expresiones muy grandes, ¿verdad? Pero bueno, nos va a quedar que Vx va a ser igual a Vout por, abajo vamos a tener CXY por S menos Gm. Y arriba, ¿qué vamos a tener? Arriba vamos a tener CXY por S más 1 entre RL más Cout por S. Ahora se sustituye Vx en nodo X. Con esto nos va a quedar que menos Vthevenin entre Rthevenin va a ser igual a Vout CXY por S menos, que aquí es donde se nos va a complicar el asunto, vamos a tener CXY por S más Cin por S más 1 entre Rthevenin multiplicado por, y aquí vamos a agregarle este término que multiplica por acá. Y a este término, al final, este va a estar multiplicado por Vout. Al despejar Vout entre Vtep, que esto va a depender de S, nos va a quedar un polinomio, que vean que nos va a quedar algo así. Y bueno, vean por qué este método no es tan deseable utilizarlo, justamente porque es muy complejo. O sea, conduce a manipulaciones algebraicas bastante complejas. Abajo nos va a quedar un polinomio de orden 2, de la forma AS cuadrado más BS más 1. Y arriba nos va a quedar
CXY por S menos GM por RL. Que me parece que este análisis ya lo habíamos hecho antes. Esto iba a ser Vout entre Vin para etapa de surtidor común. Que me parece que esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Y bueno, en este caso A equivale a Rethevening por RL por capacitor de entrada por capacitor XY más capacitor de salida por el capacitor XY más el capacitor de entrada por el capacitor de salida. Y nos va a quedar que B es igual a 1 más GM-RL multiplicado por CXY por Rethevening más Rethevening por el capacitor de entrada más RL por CXY más Cout. Que nos va a quedar esa expresión. Vean que bueno, es bastante complicada. Recordemos que para la etapa de surtidor común, pongámosla acá, para common source vamos a tener que la tensión de Thevenin va a ser igual a la tensión de entrada. Bueno, justamente por eso se cumple eso que está acá que les dije arriba. Por lo que para la etapa de emisor común es necesario que vean cómo se complica y incluso aún más para el BJT. Es necesario multiplicar por RP entre la resistencia de generador más RP. Que vean que esto es lo que vamos a tener un divisor en la entrada, justamente si tenemos resistencia de generador. Todo esto para obtener, bueno, la ganancia de tensión de la etapa de emisor común. Esta función de transferencia va a tener un 0 en omega z igual a gm entre cxy. Veamos que la aproximación de Miller falla en predecir justamente este 0. Y debido a que CXY es relativamente pequeña, este 0 aparece a muy altas frecuencias. Y usualmente no es importante. Entonces, como CXY es pequeño, este 0 aparece a muy alta frecuencia. Incluso puede aparecer a frecuencias, bueno, ya más allá de los últimos polos, donde ya tenemos, bueno, tenemos un decaimiento y un 0, lo que nos va a hacer es aplanarlos la respuesta. Entonces vean que este 0 normalmente podemos despreciarlo, no es importante. Que entonces para obtener los polos, vean que es necesario resolver justamente el polinomio que nos quedó a s cuadrado más bs más 1. Pero podemos hacer la siguiente observación. Esto va a ser igual a S entre omega P sub 1 más 1, que vamos a tener ese componente, y vamos a tener otro componente que va a ser S entre omega P sub 2 más 1. Vean que esta es la forma, bueno, canónica o normalizada para que se nos haga más fácil hacer la representación de Bode. Que esto va a ser igual entonces a, bueno, si multiplicamos estos dos, nos va a quedar omega P sub 1 por omega P sub 2 aquí abajo. Nos va a quedar S cuadrado. Nos va a quedar la suma de 1 entre omega P sub 1 más 1 entre omega P sub 2. Esto multiplicado por S más 1. Nos va a quedar esto. Entonces, supongamos que un polo está más alejado del origen que el otro. Es decir, si WP sub 2 es mayor o mucho mayor que WP sub 1,
se dice que omega P sub 1 es un polo dominante. Si se cumple que omega P sub 1 a la menos 1 más omega P sub 2 a la menos 1 es aproximadamente omega P sub 1 a la menos 1. O sea, que este polo 2 está muy alejado o muy alto en frecuencia, que a la hora de hacer 1 entre omega P sub 2, dije W es omega, 1 entre omega P sub 2, casi que nos va a dar 0. Entonces vean que este se va a hacer despreciable. Con esto tenemos que B va a ser igual a omega P sub 1 a la menos 1. Entonces, bueno, de esta manera ya finalmente nos queda que omega P sub 1 va a ser, bueno, aquí abajo nos va a quedar 1 más Gm por Rl multiplicado por Cxy Rthevenin más Rthevenin Cin más Rl por Cxy más Cout. Que todo esto nos va a quedar a la menos 1. Que nos va a quedar esta expresión acá. Que comparemos este término con el que obtuvimos, bueno, anteriormente. Que la única diferencia que vamos a tener va a ser este componente que está por acá. Y el polo no dominante va a ser B entre A. Con esto nos va a quedar que el polo 2 va a estar dado por Rthevenin por Rl, que multiplica Cin por Cxy más Cout por Cxy más Cin por Cout. Y arriba nos va a quedar 1 más Gm Rl, que multiplica Cxy por Rthevenin más Rthevenin Cin más Rl Cxy más Cout. Que bueno, vean que nos está quedando algo, bueno, un poco más complicado y bueno, viene justamente a demostrarnos el punto de por qué del teorema de Miller o del análisis de Miller, que justamente es una aproximación, una simplificación. Vean que numéricamente, bueno, hacer el análisis directo y exacto, bueno, es más complicado, pero este siempre nos va a dar los valores exactos en caso de que algo falle. Ok, para terminar ya, nos queda lo último. Que evaluemos lo que son las impedancias de entrada. La impedancia de entrada de alta frecuencia de los amplificadores de emisor común y surtidor común determinan la facilidad con la que estos circuitos pueden acoplarse a otras etapas. Con esto la impedancia de entrada depende de la frecuencia. Que bueno, esto va a ser una generalidad de ahora en adelante, que ya vimos análisis en frecuencia y ahora vamos a saber que justamente las impedancias también dependen de la frecuencia. Que bueno, vean, aquí tenemos, bueno, las dos topologías para BJT y MOSFET. Que enfoquémonos en la del BJT. Sabemos que la impedancia de entrada de baja frecuencia del BJT es Zin igual a RP. Para alta frecuencia es necesario incluir las capacitancias intrínsecas del transistor que van a estar aquí, bueno, agregadas al modelo. Y bueno, adicionalmente del teorema de Miller. Veamos que alta frecuencia, RP está en paralelo
con las reactancias de los capacitores. Que de esta manera, bueno, podemos descomponer nuevamente C mu 1, que va a ser el del lado izquierdo, va a ser C mu por 1 menos AV, que va a ser igual a C mu por 1 más GM RC, que recordemos que la ganancia, bueno, para este va a ser menos GM. Pongámosle RL en general para estas dos topologías, donde RL va a ser RC para BJT o RD para el MOSFET. Pero bueno, al fin y al cabo es un nombre, ambas son resistencias, no les cambia en absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos a tener que la impedancia de entrada de alta frecuencia, pongámosle HF de high frequency, va a estar dada por RP en paralelo con justamente estas capacitancias. Vamos a tener CP más C mu amplificada por el efecto Miller, que va a ser C mu por 1 más GM RS. Todo esto multiplicado por S. Que vean que aquí tenemos la suma de las dos capacitancias de entrada, que es CP y C mu amplificada. Todo en paralelo con RP. Esta va a ser que la impedancia de entrada de alta frecuencia. Y a nivel de C tenemos solamente RP. Que vean que esto es para la etapa, bueno, de emisor común. Pongámosle aquí etapa emisor común de BJT. Y podemos hacer la impedancia de entrada también de alta frecuencia para el MOSFET. Recordemos que el MOSFET no tiene, o bien tiene una impedancia de entrada infinita dada por el óxido. Entonces, justamente no vamos a tener ninguna resistencia, únicamente vamos a tener las capacitancias. Estas van a estar dadas por CGS más CGD amplificada por el efecto Miller, que va a ser 1 más GMRD. Todo esto multiplicado por S. Recordemos que esto es una reactancia. Y aquí vamos a tener 1. Y vean que esta es la diferencia entre las impedancias de entrada de alta frecuencia para, bueno, la etapa de emisor común y la etapa de surtidor común de MOSFET. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aparte de las capacitancias intrínsecas, pero vean que tiene la misma forma. CGS y CP son las capacitancias de entrada de ambos transistores y vamos a tener C mu o CGD amplificada por el efecto Miller, que va a ser 1 más GMRS o 1 más GMRD. Eso multiplicado por S. Y bueno, para el BJT vamos a tener esto en paralelo con RP. Para el MOSFET no aparece ese paralelo porque, como les digo, la impedancia de entrada del MOSFET es infinita. Entonces, bueno, veamos que si la ganancia de tensión aumenta, esto implica que Zin de alta frecuencia va a disminuir, lo cual es indeseable en general, que queremos tener siempre una alta impedancia, pero bueno, también va a haber un límite, no vamos a necesitar tener alta impedancia fuera del ancho de banda en el que queremos trabajar. Entonces, bueno, esto es parte de los compromisos a los que se llega cuando se está diseñando. Si queremos mover algo por acá, se va a desamarrar algo por el otro lado. O sea, siempre vamos a tener limitaciones o las variables van a estar amarradas a otras. Ok, bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Bueno, disculpen que les dije que iba a ser un poco larga, pero que siempre un primer análisis es un poco extenso.